Y bueno, en el marco del ciclo de conferencias que venimos organizando, tenemos el placer de contar con un reconocido e importante investigador, el doctor Julio Valdivia Silva. Él es médico graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, en Arequipa, Perú. Realizó un doctorado en Ciencias Biológicas en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Tiene un postdoctorado en Life Science and Space Science and Astrobiology en la división de la NASA, en el centro de Ames. Y trabajó en el Laboratory Stencil de la Escuela de Medicina de Stanford. Actualmente labora en el Laboratorio de Biología de Quimiosinas del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, además de haber colaborado con reconocidos investigadores de talla internacional. Demos un fuerte aplauso. Bueno, primero quiero agradecer al equipo Bori por la invitación. Estoy muy feliz de estar en Orlando nuevamente. Yo estuve viviendo 3 años en los Estados Unidos y ahora estoy nuevamente acá. Me considero mi alma mater, quiero muchísimo a México y estoy acá para pues, también difundir un poco la ciencia. Es algo que a mí me gusta. Hoy día vamos a hablar de un tema que seguro muchos de ustedes, cuando han visto el título, no tienen absolutamente una relación. Y pues vamos a conversar a lo largo de esta pequeña conferencia sobre este tema. Sin embargo, antes de empezar, quiero agradecer obviamente a todas las instituciones que han colaborado. Normalmente los agradecimientos los hacen al final, pero yo debo agradecer tanto al Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, al Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, a la Escuela de Medicina de Stanford, a la NASA, y obviamente ahora el laboratorio que tanto quiero, donde estoy laborando, que es el CBRL, que es el Laboratorio de Quimiosina, a cargo del doctor García Cepeda. Yo, bueno, voy a hablarles entonces acerca de la relevancia de la astrobiología en el estudio del cáncer. Para empezar con esto, pues muchos de ustedes tienen, de acá que tienen diferentes disciplinas, tienen que conocer qué es la astrobiología. Y la astrobiología, como capítulo 1 de mi charla, tiene que ver con una nueva disciplina. Digo disciplina porque no es una ciencia, porque conjunta un grupo y gran grupo de ciencias. Pero el objetivo principal, o mejor dicho su definición, pues básicamente es el estudio del origen, la evolución, distribución y futuro de la vida en el universo. Para esto tiene conceptos fundamentales, tiene un objetivo central y tiene preguntas fundamentales. Obviamente el concepto fundamental o los conceptos fundamentales que se tiene que pues, más o menos conocer para poder hablar de astrobiología es una gran pregunta que hasta ahora todo el mundo no puede responderla de una manera, digamos, concluyente, ¿no? ¿Qué es la vida? Tiene incluso una pregunta que tiene que ver desde cosas teológicas hasta cuestiones científicas. Y lo que sí es importante es hablar sobre esos ambientes habitables, es decir, donde los seres vivos se desarrollan, crecen, etc. Pero lo importante es el objetivo de la astrobiología. La astrobiología tiene como objetivo reconocer biosferas, es decir, zonas donde existen seres vivos. Y además de ello, también ver si existieron seres vivos. Entonces hay que reconocer zonas donde existe la vida. Y ese es el punto importante de nuestro objetivo central en la astrobiología. Pero lo más importante es que son solo 3 preguntas básicas que tiene astrobiología y que van a conjuntar justamente a las demás ciencias por esas 3 preguntas. Esas 3 preguntas son: ¿cómo se origina y se desarrolla la vida? ¿Existe vida fuera de la Tierra? ¿O hacia dónde evoluciona la vida? ¿No? ¿Cuál es el futuro de la vida? La Tierra y más allá. Entonces, cuando uno empieza a hablar sobre astrobiología, tiene que tener esos conceptos y esas 3 preguntas claras. Es por ello que como no podemos responder esas preguntas con solo la biología, o con solo la física, o con solo la química, la geología, la astrofísica, etc., entonces aparece justamente esta disciplina que a su vez es multidisciplinaria.
Y hablamos entonces de la vida como consecuencia de una evolución del universo. Y para eso justamente hay una serie de preguntas, disciplinas, que tratan de responder estas tres preguntas básicas que las tenemos. Entonces está la física, la química, la biología, la astronomía, etc. Entre muchas otras más. Cuando uno habla de química prebiótica, por ejemplo, no deja de hacer química. Pero si ese marco de química prebiótica, es decir, una química antes del ADN, uno le ve y le da un contexto histórico de momentos evolutivos en geología, geoquímica, en procesos físicos, etc. Está hablando ya uno de marcar una pregunta en ese concepto de astrología. Por eso es que no es que existe una ciencia como tal. Y es muy claro eso. Entonces la astrobiología surge ya hace muchos años atrás, aproximadamente hace 20 años tiene el término. Antes se decía y se sigue diciendo en diferentes lugares como exobiología o cosmobiología. ¿No? La discrepancia del nombre, lo mismo. Pero en este punto quiero recalcar que la astrobiología tiene 7 metas. Entonces ustedes van a ver que todas estas ciencias funcionan dentro de estos puntos. Por ejemplo, la meta 1 es la búsqueda de ambientes habitables en el universo. La meta 2 es explorar la presencia pasada presente de vida en el sistema solar. Por eso es que, por ejemplo, Marte está explorado, por ejemplo. La meta 2 está justamente tratando de resolver este problema de Marte. La meta 3, todos los procesos químicos que tienen y dan origen al surgimiento de la vida. La meta 4, que tiene la coevolución de la vida. La meta 5, comprender el metabolismo y su adaptación, por ejemplo. La 6, que a mí me interesa mucho, que es comprender los cambios biológicos fuera de la Tierra. Y la 7, que es reconocer rastros de vida, ¿no? Los biomarcadores. E incluso implementar técnicas para poder... Entonces, estas siete metas son importantes en la astrobiología. Y yo he recalcado 3 de ellas, que a lo largo de esta conferencia van a ver que tienen muchos links, muchas relaciones con las cosas que vamos a hablar. El capítulo 2 es enfoques del cáncer. Si saben que es astrobiología, lo que va a es el enfoque del cáncer más actual. En cáncer, el cáncer fue definido como una enfermedad del ciclo celular. En muchos casos se evaluó muchísimos genes. Aquí está el proyecto Genoma Humano, que se ha publicado en el año 2001. La distribución de funciones moleculares de 26.383 genes, de los cuales el gran porcentaje, casi el 40%, 41%, tiene funciones conocidas. Y en rojo, yo les puse todos los genes que tienen relación con cáncer. Quinasas, receptores, moléculas de señal, factores de transcripción, de adhesión celular, protooncogenes, etc. Entonces, como se dan cuenta, gran cantidad de nuestros genes tienen un porcentaje de susceptibilidad al cáncer. Pero lo interesante es que en esta época, pues el genoma era lo más importante. Todo el mundo buscaba un gen. Todo el mundo buscaba un gen. Buscaban gen para todo, para la obesidad, para el alcoholismo incluso. Algunos buscaron genes incluso para la infidelidad, que no tuvieron resultados positivos. Fue una pena. Pero en ese transcurso de cosas, aparecen los enfoques para el cáncer. Probablemente en los enfoques para el cáncer, esta es una visión reduccionista clásica, en la que todo el mundo cree, todavía muchos lo piensan así, las células cancerosas crecen, se multiplican, proliferan, compiten por nutrientes y luego, cuando ya estos es insostenible, migran a otros órganos por procesos mecánicos como linfa, sangre, llegan a un ganglio, lo invaden y después van a otros órganos. O sea, es una visión reduccionista de un grupo celular que simplemente se multiplica. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Matarlo. Ese es el tratamiento, esa es la búsqueda, el enfoque clásico. Es un enfoque en el que pues, no hay mejor célula cancerosa que una muerte. Entonces, hay que matar. En cambio, este es un enfoque que ha surgido y que es el correcto. La célula cancerosa jamás está sola. Siempre va a estar al lado del estroma, células inmunes que enderezan, fibroblastos, células que están al lado del tumor, ¿no? Células endoteliales que forman nuestros vasos sanguíneos, etc. Y además hay una interacción entre estas células, ¿no? Entonces surge un enfoque
heterotípico. Es un enfoque que debe tener muy en cuenta cuando se habla de cáncer. En este enfoque, pues la célula cancerosa comienza a adquirir nuevas capacidades, ¿no? Ya todo el mundo lo sabe y les he escuchado. Todo el mundo estudia genes sobre respecto a esto. Resistencia a muerte celular, una proliferación, ¿no?, sostenida por una señalización sostenida, una evasión a los supresores de crecimiento, ¿no?, evaden los supresores y sigue creciendo el tumor. Activación e invasión y metástasis. Se invade a los lados lejanos, eso es una metástasis, ¿no? Se hace inmortal la célula y además induce angiogénesis, es decir, nuevos vasos sanguíneos a su alrededor para suplir las necesidades de nutrientes y oxígeno que necesita. Muy bien, pero en este transcurso nosotros hemos visto, y se ha visto en muchos estudios, que esta visión heterotípica ha mostrado que estos tejidos, estos lugares donde está el tumor, también tienen células troncales que renuevan a las células tumorales. También hay interacción, pues, obviamente, y como lo vimos antes, con células inflamatorias, con células endoteliales, pericitos, fibroblastos, etc. Lo interesante aquí es que ustedes pueden ver que estos microambientes, que llamamos así, a esta zona alrededor del tumor, son diferentes, tanto en el tumor invasivo como en una metástasis lejana. Es decir, no es lo mismo. Entonces ustedes se van a dar cuenta que estas células deben tener otra capacidad para estar aquí y deben tener otra capacidad para estar aquí. Entonces estamos hablando de ambientes diferentes en una invasión. En ese transcurso de cosas aparecen unas nuevas capacidades de la célula cancerosa. Unas nuevas capacidades porque obviamente evita la destrucción del sistema inmune, está constantemente en evasión. Además, se ha observado ya en muchísimos trabajos, y unos dicen, bueno, como hay un daño en lugar del tumor hay inflamación, pero lo que se ha visto también es que el mismo tumor induce inflamación al liberar oncogenes que activan vías inflamatorias. Eso es muy conocido ahora. Una desregulación de la energética celular, es decir, cosas de metabolismo celular, que es las cosas que vamos a ver más cercanamente. Y otro link muy interesante, que lo han tomado mucho en cuenta, que es la inestabilidad genómica y la mutación. Estas son células que están mutando constantemente, a un rango que es el que vamos a ver a continuación. Entonces, el cáncer ahora es considerado un nuevo tejido. El cáncer es un nuevo tejido porque tiene absolutamente todas las características de un tejido, y las podemos enumerar. Lo más interesante es que el cáncer no son células, bacterias o virus que nos llegaron o son ajenos a nosotros, sino son nuestras propias células que cambiaron capacidades. Y son células que van a tener justamente una serie de funciones diferentes, es decir, diferenciación entre ellas de la labor o del trabajo. Van a ser, por ejemplo, células troncales, muchas de ellas se han detectado, unas de ellas solo van a invadir, otras de ellas van a proliferar. Va a haber una diferente función entre ellas, unas van a estar muriendo, etc. Es decir, comienza a haber una compartimentalización del trabajo, lo que hace definir al cáncer como un nuevo tejido. Hasta este momento no hay una relación de astrobiología y cáncer, porque yo les he mostrado qué es la astrobiología, les he mostrado el enfoque en cáncer. Pero en el enfoque en cáncer sí me gustaría mucho que recorran las capacidades que adquirió la célula cancerosa, porque son capacidades que son muy importantes para poder relacionar después estos dos puntos. Antes de que se duerma como el osito, vamos a avanzar y vamos a poner esto para más o menos ya enmarcar un poco las relaciones que vamos a explicar mucho más detalladamente. Entonces, en astrobiología, el origen y evolución de la vida en la Tierra y búsqueda de vida fuera de la Tierra. Básicamente eso está en marca las tres preguntas fundamentales que tenemos. En cáncer vamos a encontrar unos links muy interesantes. Paul Davis es un investigador en Texas. Él, junto con Chris McKay, evaluaron todos los aspectos de la astrobiología y el cáncer en un instituto nuevo que ahora ya existe en ONCE en los Estados Unidos, que se llama Centro de Investigaciones Físicas para el Estudio de la Biología del Cáncer. Es un nuevo enfoque completo, son nuevos enfoques completamente diferentes, y son enfoques que voy a transmitir a ustedes de una manera muy peculiar, digamos, corta también porque es un tema muy amplio.
pero que sí me gustaría que los conozcan. Y en esa búsqueda de links encontramos 4 cosas muy importantes, que vamos a explicarles brevemente. Una de ellas era la multicelularidad, el crecimiento de los tumores en hipoxia, la resistencia a radiación, y he puesto esto como nuevos y viejos reguladores químicos, porque son hallazgos muy interesantes que voy a presentar a la parte en el punto 6 de esta. Entonces, en el capítulo 3 voy a hablarles un poco del cáncer, entre la evolución y el estado atávico o ancestral. Vamos a hablar un poco de esto y van a ver ustedes que aquí pues, hay una serie de puntos importantes. El cáncer como un proceso evolutivo. Ya veis, desde 1975, 76, muy atrás, muchos investigadores, especialmente Nobel, comenzó a ver que podía existir una evolución interna darwiniana en los procesos tumorales. Al principio obviamente nadie le hizo caso, como es clásico, pero luego numerosos estudios comenzaron a mostrar procesos en el tumor que podían realmente semejar procesos evolutivos e incluso ecológicos. Es así que surge la neoplasia como un microcosmos. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y es un link importante que vamos a ver luego con nuestra biología. El punto es el hecho de que estas células cancerosas son heterogéneas, como ya lo hemos discutido. Estas células reciben una serie de estímulos o de interacciones con el medio y alteraciones genéticas que llevaron a que estas células se vuelvan cancerosas. Esas capacidades que mostrábamos al principio. Y curiosamente, lo que se ha visto es el hecho de que cuando hay una actitud de ventaja reproductiva, selección natural está actuando. Si existe ventaja reproductiva, ya existe una selección natural. El proceso es que además de ello, si hablamos de deriva génica, ¿qué es la deriva génica? Es la alteración de alelos en una siguiente generación. Pero ¿qué ocurre? En nuestra población no podemos darnos cuenta de una deriva génica como tal, porque somos tantos, eso puede ser insignificante. Pero si la población se ve reducida a un grupo pequeño, la deriva génica es muy importante, porque justamente esa alteración puede ser la que prolifere más. Es un proceso biológico evolutivo, de biología evolutiva. Entonces, imagínense estas células, las voy a seleccionar como un fármaco, mato muchas, y las pocas que queden van a entrar en ese proceso de deriva génica. Además de ello, la fuente de todo proceso evolutivo es la mutación. Y obviamente, estas células, además de estos procesos que son fuerzas evolutivas, están constantemente en competencia, están constantemente evadiendo un predador que es el sistema inmune. En otras palabras, estamos hablando de un nivel de evolución muy, muy pequeño dentro del cuerpo, a un nivel de años. Entonces, en ese proceso, además de eso, de que se seleccionó, por ejemplo, esta clona por acá y esta por acá, después de este proceso en que murieron muchas y seleccionaron estas de acá también van a tener interacciones con el microambiente, lo que da un proceso de ecología de comunidad. Entonces, en microescala, el proceso del cáncer está dando un proceso evolutivo interno, donde va a haber expansión clonal, una gran heterogeneidad y diversidad genética en las células resultantes de clonas seleccionadas, y una actitud que nosotros la medimos como la supervivencia y reproducción, la capacidad de supervivencia y reproducción de ese clon. Entonces, hay mucha crítica en el estudio de cáncer actualmente, porque muy pocos trabajos hablan sobre estas cosas que son justamente genética de población. Frecuencias de mutación, la amplitud de la mutación, tiempos de generación, estructura poblacional, frecuencias de barrido selectivo, producto de las terapias que paran células, o mutaciones neutrales, etc., que podrían llevar justamente a una selección de clones. Entonces estábamos hablando de un proceso darwiniano de evolución interna. Y es así que comenzaron a haber ya más
mayor cantidad de trabajos es lo que les comento: mutación, las fuerzas evolutivas en cáncer llevan a una variabilidad, heterogeneidad progresiva